La discólisis intervertebral con ozono, actualmente considerada como la primera alternativa de tratamiento médico no quirúrgico. En el video podemos observar que previo a realizar la discólisis haremos una epidurólisis. Esto nos da una ventaja enorme. No se me mueva. Estamos tratando alguna hernia, sobre todo en la zona lumbar, ya que al mismo tiempo utilizamos dos técnicas de infiltración de ozono. En este caso, actuando el ozono epidural sobre las partes blandas y ayudándonos a descomprimir y a desinflamar la zona afectada crónicamente por el dolor y la compresión radicular. Vamos a marcar. Para hacer un abordaje en discólisis lumbar, lo primero que vamos a hacer es localizar el punto de entrada, que es a 6 centímetros de la línea media. Visualizamos en los rayos X en visión lateral la punta del estilete, el cual nos está marcando el punto de entrada y la dirección de la aguja. Si lo desplazo en esta posición, la aguja está mal orientada. Si lo desplazo hacia la cabeza, ahí queda exactamente en el punto de entrada. Con un ángulo de 60-65 grados introducimos la aguja. Aquí ingresamos dentro del disco. Cambiamos el rayo. Como vimos en la imagen anterior, estábamos en lateral, el intensificador estaba lateral. Ahora lo que vamos a hacer es que el intensificador lo vamos a situar por encima de la aguja. Con una ligera inclinación. Ahí. Visualizamos de nueva cuenta nuestros rayos X y vemos que la aguja se encuentra dentro del disco. Ahora vamos a inyectar ozono. Gírame un poco el equipo, que quede perpendicular a la aguja. Ahí, ahí. Ok, ahí está perfecto. Vamos a inyectar el ozono dentro del disco. El ozono actúa como medio de contraste. Entonces nos tiene que pintar el centro del disco. Visualizamos y comenzamos a ver cómo el disco se pinta de una tonalidad blanquecina, que es el ozono que está dentro del núcleo. Vamos a una visión contralateral. Ahora vamos a cambiar el ángulo del rayo contralateral acá. Tú te vas a recorrer sillas hasta atrás en la misma situación de la aguja. No lo acuestes todavía porque estamos en L4. Perpendicular, derecho, aquí. Ahí. Entonces nada más sitúate aquí. Ok, dame el rayo. Ahí estamos verificando que la aguja está en el punto. Vamos a volver a inyectar. Y por último, vamos a volver a la posición lateral.
hay que hacer notar la angulación que tiene la aguja. Voy a poner el estilete para que se vea exactamente el ángulo que tiene. ¿Sí? Este es el espacio L4, L5. Y esta es la angulación que debe de tener esta aguja en relación a la punción en L4. Volvemos a introducir ozono, retiramos un poco nuestra aguja y observamos, en la visión lateral es más fácil ver cómo el ozono ingresa dentro del disco. Aquí sí se alcanza a notar la sombra blanquecina al interior. Ahí voy a ir saliendo del disco y seguimos depositando ozono. Una vez que salgamos del disco, vamos a visualizar que puede perfundir hacia el espacio epidural. Aquí ya salimos del disco. Bueno, en este punto vamos a extraer la aguja. En la misma entrada donde estuvimos o que puncionamos en L4, vamos a dirigir nuestra aguja en sentido oblicuo, así como estamos viendo en la imagen, en el mismo punto de entrada. Esto nos permitirá ingresar al disco L5S1. Ahí estamos dentro del disco. Tú me dices cuando ya esté listo. Una vez más vamos a verificar el ángulo. Aquí entonces estamos viendo que la aguja está oblicua. Ya no estamos en el ángulo de 60. Y la inclinación es a 35 grados. En el mismo punto por donde entramos en L4. Si visualizamos en la imagen, estamos viendo que la aguja está dentro del disco. Inclina más esta tope. Bueno, aquí es muy importante. El abordaje en L5S1 es el más difícil de todos. Si vemos entonces aquí los rayos X, hay que visualizar que el intensificador está contralateral a la aguja. Esto es muy importante, de tal forma que estamos viendo exactamente dónde se encuentra la aguja en la posición de L5S1. Una vez más voy a demostrar la angulación que tiene la aguja y la inclinación de la misma. Ahora vamos a inyectar ozono. Vamos a inyectar ozono visualizando en todo momento los rayos X. Estamos inyectando el disco, debe de pasar lento, sostenido. Y vamos a verificar de nueva cuenta la posición de la aguja, pero ahora en el lado que se ve. Ahora vamos a cambiar la posición del intensificador y lo vamos a situar exactamente sobre la punta de la aguja. Inclínalo más. A tope, métete un poquito más. Ok, un poquito más. Acá conmigo. Si me voy para allá se... Ok, bueno, retira un poquito. Ahí, que se vea. Ok. Aquí claramente estamos viendo la aguja, la inclinación, el disco L5S1. La punta de la aguja está dentro del disco.
Vamos a pasar. ¿Ah? Y de nueva cuenta vamos a la lateral. Estamos en la visión lateral, visualizamos nuestro disco, vemos dónde se encuentra el intensificador y la posición de la aguja. Vamos a inyectar gas y visualizamos nuestros rayos X, nuestra fluoroscopía, de tal forma que veamos que el ozono está difundiendo al interior del disco. Perfecto. Una vez más, quiero que noten la angulación de la aguja en relación a los 90 grados. Esto sería, con la espalda hacemos 90 grados y nótese la inclinación y la dirección que tiene la aguja en oblicuo. Y verlo en los rayos X. Volvemos a inyectar una dosis de ozono. Listo. ¿Listo? Hacemos la extracción de la aguja. Ahora vamos a visualizar un abordaje distinto cuando tenemos pelvis o crestas ilíacas que están casi prácticamente a nivel de L4, L5, como lo estamos viendo en la imagen radiológica. Este abordaje es muy difícil precisamente por la cresta ilíaca. Entonces vamos a situar nuestro rayo en oblicuo contralateral. Nótese cómo va a moverse el fluoroscopio y qué posición va a tener. Oblicuo y trasto atrás. Este, más arriba. A tope. Cuéstalo. Y hacia atrás tú. De este lado. Ok. Danos la imagen. Ok. Muy bien. La aguja está por fuera. Si vemos la punta de la misma y vemos el intensificador donde está, nos permite visualizar perfectamente el disco intervertebral y la entrada al mismo. Vamos a hacer la fluoroscopía y vamos a dirigir la aguja al disco. Nótese esto, Aquí nuestra aguja se dirige. Ahí entro dentro del disco. Vamos a hacer una nueva verificación de la aguja, pero esta vez por encima. La guía de ustedes para visualizarla es la punta de la misma y la inclinación del rayo. Ok, dame la imagen. Ahí volvemos a ver que la aguja está dentro del disco. Bajo visión fluoroscópica vemos que está pasando perfectamente. Y para verificar por último, vamos a volver a la posición de lateral.
Extraemos un poquito nuestra aguja para situarla al centro. Ahí, dame. Ahí estamos. Es muy importante no introducir de más la aguja porque en ese caso la punta de la misma va a pasar el disco. Y una forma de ver la profundidad de la punción es precisamente en la visión lateral, una vez que ya hemos comprobado la situación de la misma al interior del disco. Entonces, en la lateral estamos viendo realmente la profundidad de la aguja. Introducimos ozono para que se vea dentro del disco. Ahí lo estamos viendo cómo empieza a difundir al interior del mismo. Ahora vamos a hacer la extracción de la aguja lentamente, tratando de administrar una pequeña porción de gas al foramen. Ahí lo estamos depositando directamente al foramen y salimos. Para una discólisis cervical vamos a utilizar el abordaje de Montoya, que es una modificación de la técnica utilizando esta mesa de fluoroscopía. El paciente se encuentra boca arriba y vamos a hacer, primero que nada es muy importante colocar una cuña en la cual nos permita que la cabeza tenga una hiperextensión de manera natural. Y vamos a hacer una tracción de los brazos hacia abajo para visualizar el espacio cervical C6, C7, que en este caso del cuello es el más difícil. Una forma efectiva de poder lograr la hiperextensión del cuello y visualizar los espacios cervicales es la tracción de los brazos, los cuales con esta técnica o este amarre que tenemos anclamos los brazos a estos herraduras que existen al final de la mesa, y esto nos permite inmovilizar al paciente. Primero vamos a ver los rayos X, la posición del paciente, en la cual ahí ya en la fluoroscopía visualizamos perfectamente prácticamente todos los discos intervertebrales. Mostramos la pantalla, por favor. La mesa está bien ahí de todo. Listo. Ok. Bueno. ¿Qué me decías? Sí, la mesa. Para la discólisis cervical utilizamos un estilete, que es el cual nos va a marcar exactamente el punto de ingreso al disco. Siempre hay que pegar lo más posible el estilete a la tráquea. Aquí marcamos el punto de entrada del disco intervertebral C5 con C6. Mostramos la imagen. C5 con C6. Este punto de entrada vamos a hacer un pequeño infiltración de gilocaína, solamente la piel. Marcamos todos los discos que vamos a puncionar. Ahí. Ok. Marcamos el de abajo. C6, C7. Ahí estamos. Siempre en una discólisis cervical el primer disco a funcionar es el que tiene la hernia más grande. En este caso estamos marcando el que está en C5 con C6. Contamos las vértebras. 2, 3, 4, C5, C6. Ok, y vamos
vamos a marcar el disco al cual vamos a funcionar. Ahí, sin moverte. Hacemos la infiltración de ozono dentro del disco. Siempre visualizando los rayos X. No se mueva, no se mueva. No se mueva. No se mueva. Sí. Para verificar que la aguja esté en la posición, tomamos la contralateral a la posición de la aguja y lo vemos en los rayos X. Ahora, tómame una posición AP directamente. Ahí, perpendicular. La aguja está dentro del disco y vamos a aplicar ozono. Nueva, no son más nueva, no son. ¿Ya? Y vamos a extraer la aguja. Sale la aguja del disco, listo. Observa la aguja de chiva introducida dentro del espacio C3, C4 y el ozono difundiendo a través del espacio epidural. En la parte superior se alcanza a percibir el esófago. Antes de introducir nuestra aguja es muy importante que el estilete que nos permite visualizar el espacio y señalarlo debe de estar situado entre la tráquea y los grandes vasos para así desplazarlo. Esa técnica nos permite ingresar la aguja de chiva de manera eficaz y sobre todo con bastante protección en torno a los grandes vasos, los cuales quedan hacia un lado, y la tráquea del otro. Hay que hacer notar exactamente la angulación que tiene la aguja y cómo está la aguja, exactamente por el borde externo de la tráquea. La aguja, visualiza ya en la fluoroscopía, extraemos la aguja, y vemos cómo perfunde el ozono. En esta imagen estamos visualizando el espacio C6, C7, el cual apenas se visualiza por la sombra que forma el hombro, de tal forma que la dirección de la aguja es la misma que utilizamos en el espacio C5, C6. Todas las punciones las debemos de verificar radiológicamente en el ángulo contralateral a la punción y en AP, de tal forma que estemos seguros que la aguja se encuentra al centro del disco